Bueno, siguiendo la historia que te contaba ayer sobre las cartas de la Sibila, las cartas italianas, que nacieron en aquel año y que fueron perdiendo, digamos, su vigencia por el tema de todo lo que tenía que ver con lo artístico, la gráfica, la tecnología utilizada en esas cartas y otras que fueron mejorando su postura en cuanto a su gráfico y no a su simbología. Hoy te voy a traer para mostrarte otro mazo de cartas que también son bellísimas y tienen su aparición en a principios del siglo XX. Estas cartas, así como las ves, se llaman el oráculo de Fátima y tienen que ver con estas apariciones marianas que tuvieron lugar a principios del siglo XX. Esto sucedió en una aldea perdida portuguesa y que es una historia que protagonizaron 3 niños que justamente le han dado el nombre a esta original y bellísima baraja, que se pintó también en aquella época, pero que como las cartas de la Sibila, también estas no tardaron en caer en el olvido. Te voy a contar un poquito sobre esta historia. Era el 13 de mayo de 1917 en las cercanías de Aljustrel, una aldea de la Extremadura portuguesa próxima a Fátima. Allí 3 niños tuvieron una visión destinada a convulsionar el mundo cristiano. Se llamaban Lucía, Francisco y Jacinta y tenían 10, 9 y 7 años respectivamente. Los chiquillos eran hijos humildes de pastores, habían recibido el año anterior y por 3 veces la visita de un ángel, pero esta vez la visión fue muy distinta. Las primeras apariciones de Fátima, estos 3 niños aparentaban y llevaban a pasear a sus ovejas en un verde prado, conocido con el nombre de Cova de Iría. Las campanas de los pueblos vecinos acababan de anunciar el mediodía cuando un relámpago iluminó el cielo sereno y sobre una encina apareció una mujer hermosísima, resplandeciente. La dama, llegada del cielo, pidió a los niños que regresaran a aquel lugar el día 13 de cada mes a la misma hora, hasta el mes de octubre. Esta noticia corrió por los valles como reguero de pólvora y muchos se apresuraron a acudir a la cita, pese a que la presencia ultraterrena solo era visible para estos 3 niños. Pero el 13 de septiembre, una multitud de cerca de 20.000 personas reunidas en torno a la cova de Iría asistió a un impresionante prodigio. El sol giró 3 veces alrededor de sí mismo como una rueda de fuego. En su tercera visita, en el mes de julio, la aparición había proporcionado a Lucía una visión terrible del infierno y le había explicado la manera de evitarlo. Son los 2 primeros secretos de Fátima. En las décadas siguientes, Lucía, la mayor de las 3 niños, tuvo otras muchas visiones proféticas, algunas de las cuales realizaron plenamente, aparte del tercer secreto, acerca del cual los expertos en profecías todavía discuten acerca de la realidad de estos hechos.
podría parecer sacrílego relacionar unas cartas de adivinación con una revelación religiosa. En realidad, el oráculo de Fátima, toma su nombre de la época en que fue realizado. Era el año 1927. Y esto lo realizó un anónimo ilustrador, también de origen italiano, que le llamó así a causa de su personal devoción por la Virgen de Fátima. El oráculo de Fátima, que te estoy presentando aquí, sin embargo, dice, las figuras de esta baraja no tienen nada que ver con las revelaciones proféticas, estas que pertenecían a la profecía de la Virgen de Fátima. No hay que olvidar, por otra parte, que la profecía se sitúa en un nivel mucho más alto que lo que tiene que ver con la adivinación, pues procede de una inspiración divina que afecta a la sociedad e incluso a la humanidad entera. Muy interesante este texto que nos habla acerca de la historia. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que tras esta precisión, por más necesaria, podemos subrayar el hecho de que el oráculo de Fátima pertenece a la tradición de la Sibila de Lenormand. Esta que hablábamos acerca de las cartas de la Sibila italiana. La Sibila de Lenormand, estas son 32 cartas, en realidad son la exacta reproducción estilo Art Deco de figuras conocidas en Europa desde muchos decenios de años atrás. Por eso, si el simbolismo es idéntico, no puede decirse lo mismo del poder evocador de estas imágenes. Los colores intensamente contrastados, los contornos sinuosos, la ausencia de ornamentaciones superfluas deslumbran la mente y proporcionan un grado de inspiración adivinatoria que rebasa los límites del simbolismo ansiado en aquella tradición. Tenemos este vaso de cartas y además podemos decir que estas cartas de adivinación también tienen un método, así como las cartas de la Sibila, del Lenormand. Todas tienen un método. Estas que también pertenecen a la Sibila del Lenormand, las cartas de Fátima, creadas por este ilustrador anónimo, tienen una manera de ser tiradas. Esta baraja posee un método que también nos va a hablar del pasado, del presente y del futuro. Y que ya pronto, en uno de mis videos posteriores, te las voy a estar mostrando con exactitud y te voy a enseñar cómo es el método de tirada de esta baraja. Bueno, por ahora los dejo con esta parte de la historia. Así podemos aprender y cuando nos sentamos a aprender el método, que se los voy a explicar después, podemos saber y entender por qué existen estas cartas, desde cuándo existen y cuál es su origen. Eso es algo muy importante, entender el origen, el país y la cultura de la cual proceden. Pronto vamos a estar también con los métodos y te las voy a enseñar una por una. Así vos también podés ir aprendiendo de qué se trata y cómo poder hacerlo. Te deseo